Dice la palabra del Señor: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces este aspecto de la justificación en dos puntos. El primero, la esencia de la justificación. Y el segundo punto, la base de la justificación. Para entrar entonces en esta enseñanza, en esta doctrina de la justificación, sabemos que Dios es justo. Y claro que es justo, lo sabemos perfectamente. Y siendo justo, siempre obra justísimamente. Entonces, si tenemos un Dios que es justo y que obra en justicia, justísimamente, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Habrá alguna forma de obtener una justicia esencial para que podamos estar delante de Él con paz? ¿Cómo puede el Dios Santo, que no tiene por inocente al culpable, establecer una relación de cercanía, una cercanía salvadora con pecadores y declararlos justos? ¿Cómo puede ser posible eso? Y eso lo confirma Números 14:18. Vemos cómo, entonces, cómo puede el hombre reconciliarse con ese ser justo. ¿Cómo poder hacerlo? Entonces, cuando damos respuestas bíblicas, escriturales, a estas preguntas, entendemos que la gracia de la justificación dada por Dios, entonces adquiere un valor altísimo. Cuando vemos la respuesta para nosotros, los elegidos, de parte de Dios, para solucionar esta situación, estas preguntas tan importantes, entonces tendremos que darle un valor altísimo. ¿Y por qué le damos ese valor tan altísimo a esa obra que hace Dios en la vida de los creyentes? Entendemos que es de un valor altísimo porque nosotros entendemos, y el ser humano tiene que entender, el serio problema que tiene el hombre ante la santidad de Dios. Tenemos un serio problema porque si Dios es santísimo, entonces nosotros que somos pecadores tenemos un grande problema. Sabiendo que Dios es majestuosamente infinito en santidad y justicia, estamos en aprietos delante de nuestro Dios por nuestro corazón pecador. Por eso tendremos que mirar entonces la posición que tiene el hombre frente a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 3 dice: si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En el Salmo 143, versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Entonces, en estos dos pasajes que vemos, está claramente expresado la situación que vive el hombre. ¿Cómo podemos estar delante de nuestro Dios siendo un Dios santo y nosotros siendo pecadores? ¿Cómo podremos
justificarnos delante de un Dios justo si no tendremos cómo hacerlo. Entonces, en estas afirmaciones que estamos haciendo, encontramos que el hombre es un vil pecador, examinado así. Y por lo tanto es culpable y merece plenamente la paga de su pecado. Y el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados a muerte. Esa es la decisión que tomó Dios respecto al hombre pecador. Entonces, ante esta realidad del hombre, que somos pecadores, que no, ante Dios, no podemos presentarnos delante de Dios porque Él es santo, justo y perfecto. Y sabiendo que si viéramos que Dios hiciera pudiera hacer, digamos, una excepción y decir, bueno, no, pues voy a perdonarlos porque yo los amo. Mi amor es para perdonarlos. Veríamos que ese juicio no podría ser posible de parte de Dios. Porque Él abomina los juicios injustos. El que es perfecto determina que su juicio sea perfecto, santo. Pues Él, como fue supremo, debe juzgar también entonces justamente y perfectamente. Entonces, si nosotros entendemos que Dios es justo y es nuestro juez supremo y debe juzgarnos justamente, ¿cómo entonces, la pregunta que debería hacerse el hombre, que nos debemos hacer es, entonces, ¿cómo el hombre podrá escapar de esta condenación eterna de la muerte? Si no tenemos opciones para presentarnos delante de Dios y decir, no, yo soy justo por mis buenas acciones o por X razón, no podemos hacerlo. Por eso, siguiendo el orden de la salvación propuesto por el apóstol Pablo, dice que a los que Dios llama de modo eficaz, a estos Dios justifica libre y gratuitamente. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren lo interesante que es este aspecto, porque ahí tendremos claridad respecto a la justificación de parte de nuestro Dios. Entonces, la justificación es un acto judicial de parte de Dios. Es un acto judicial de Dios. Y como juez supremo que lo es, por el acto de una decisión judicial que Él determine, podrá entonces perdonar al creyente. Y podrá perdonarlo de todos sus pecados. Y podrá reputarlo judicialmente. Es decir, solamente Dios podrá considerarlo justo para no aplicar una pena, que es la pena de muerte. No habrá otra opción, solo Dios puede determinar eso. Y esto lo determina por su gracia para los que Él ha predestinado para su salvación, para ese pueblo escogido que Él tiene, para los que son regenerados. Y este acto de gracia es un don gratuito de parte de Dios. Por eso lo expresábamos en el pasaje que leíamos, que decía Dios que era por medio de la fe, y es por medio de la fe, lo que leíamos acá, que en el pasaje que acabamos de leer, en el 3:20, ¿cierto? Pero dice, pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí nos presenta nuestro Dios la opción, la posibilidad de alcanzar esa justificación delante de nuestro Dios. Entonces, sabiendo que no podemos justificarnos delante de nuestro Dios, solo Él lo puede hacer a favor nuestro. Y esta justificación que nos da es gratuita, porque no depende de nosotros, no depende de nada absolutamente de parte nuestra. No por el temor a Dios, por la esperanza, por la obediencia que rindamos a Dios,
o por una rectitud moral que tengamos en determinado momento, o por algún logro acumulado, o porque tengamos buenas acciones, nunca lograremos poder presentarnos dignamente delante de nuestro Dios. Solamente cuando Dios actúa en nuestra vida, lo hace a través de su gracia y su bondad. Por eso lo que decía el apóstol Pablo respecto a los predestinados para salvación, que son regenerados, y esto gratuitamente, lo hace por medio de la fe. Entonces esta justificación sabemos que es gratuita, no es por ninguna acción nuestra o algo que dependa de parte de nosotros. No, en absoluto, ¿cierto? Esta salvación es la misma que actuó en Abraham. Y dice que la fe le fue contada por justicia. Entonces vamos a entender un poco cómo es esta situación de la justificación. Por un lado, la justificación no significa que se nos infunda justicia y rectitud de parte de Dios. No es que nos infunda eso. Rectitud, justicia. Como si comenzáramos a ser justos a partir del momento en que Él lo determina, o ser transformados esencialmente en santos. Al justificarnos no quiere decir que nos hace santos. No, eso no quiere decir eso. No es como si a partir de una experiencia religiosa o por el cumplimiento de algún sacramento empezáramos a ser aceptos para Dios. Tampoco porque Dios haya visto algún merecimiento en nosotros o que hayamos cumplido algún requisito, como les decía anteriormente. Es más, esta justificación de parte de Dios tampoco se obtiene a partir de la fe misma. Y vamos a tener un poco más adelante estos aspectos bien interesantes. Por eso en el segundo punto, la base de la justificación nos va a dar claridad respecto a esto. En Romanos 8:33 nos habla respecto a un aspecto bien importante. Romanos 8:33. Dice la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica. Entonces, en ese punto que estamos viendo, la base de la justificación es solo Dios es el que justifica. La pregunta es, ¿qué hace el apóstol? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. Por eso jamás debemos pensar, por tanto, que debemos justificarnos a los ojos de Dios mientras digamos, por medio de nuestras disculpas o nuestras acciones, digamos, de disculpas por el pecado, o excusarnos, o por obras. Nunca lo podremos hacer. O sea, de nuestra parte no podemos lograr nada. Solo Dios puede justificar. Solo Dios puede justificar. Y ese perdón que recibimos, lo recibimos según las riquezas de su gracia. En Efesios 1:17 nos habla respecto a esto. Es decir, una gracia divina y superabundante que incluso trajo consigo mismo el don de la justicia. Esa gracia aportó el don de la justicia, el regalo de la justicia. Pero la justicia de Jesús, la que Jesús nos imparte, Él es el que nos da justificación de vida. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer unos versículos bien importantes respecto a esto. Romanos 5. Versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: porque si por el delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres, por la condenación, para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces entendemos que ese don maravilloso y extraordinario viene de parte de nuestro Dios y viene solamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es simplemente ser declarados justos, sino que somos constituidos justos. Como lo dice Romanos 5:19, ¿cierto? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, fuimos no solo declarados, sino constituidos justos. No es un decir, sino es una realidad en la obra de salvación hacia el hombre. Y todo por la gracia de nuestro Padre Celestial. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios contempla a su Hijo en nosotros y esa es nuestra justicia. Entonces mire lo extraordinario, no es por nada que nosotros hagamos hecho en absoluto ni merezcamos, sino que es solamente por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial ve a su Hijo, su obra perfecta, y viendo esa obra perfecta es como si nos contemplara, contemplando a Jesucristo, nos contempla a sí mismo a nosotros, o en nosotros esa justicia aplicada de nuestro Señor Jesús. Es decir, en pocas palabras, Cristo es nuestra justificación. El Señor Jesucristo es nuestra única justificación, nada más. Así de sencillo. Cristo es nuestra justificación. Por eso el remedio para el pecado, que es el que nos produjo la muerte, que nos separó de Dios, ese remedio para ese pecado es imputado en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hizo posible expiar nuestros pecados. Porque así como dice, como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, estábamos separados de Dios, habiendo sido dictaminados con la muerte, o dictada esa sentencia de la muerte. Dice, así también, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Es lo que nos dice que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su obra gloriosa, nos ha también hecho justos, constituidos justos. Entonces, en el momento en que un pecador cree en Jesús, acepta su don de salvación, acepta la obra gloriosa que hizo a favor nuestro, asimismo entonces la justicia de nuestro Señor Jesucristo se acredita a nuestra cuenta. Entonces miren lo maravilloso y extraordinario del don de nuestro Dios. La obra de nuestro Señor Jesús, la paga de ese pecado se acredita a nuestro favor. Dice, porque así como Adán, en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Entonces solamente en Cristo, en su obra gloriosa, podremos ser vivificados. Y esa obra nos es aplicada a los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y en su obra gloriosa. Entonces los creyentes pueden poseer la justicia imputada precisamente. Esa deidad de nuestro Señor Jesucristo es la base de su obra perfecta. Es Dios mismo el que hizo esa obra a favor nuestro. Y eso garantiza el resultado glorioso de esa expiación. No había otra forma de hacerlo. No había otra manera para perdonar el pecado y traer justicia a nuestras almas,
solamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Toda obra que se hubiera realizado, toda obra que pretenda el hombre realizar sin esa deidad de nuestro Señor Jesucristo es incompleta. Solo la pudo realizar Él porque es Dios y por su gracia y por su bondad realizó eso a favor nuestro. Entonces, tenemos que tener claro que, digamos, ningún salvador que hubiera venido o que se proclame salvador del ser humano puede haberlo logrado porque no puede satisfacer la infinita ley quebrantada de Dios. Solo Dios podría Él mismo cumplir y rectificar esa ley quebrantada hacia Él. Entonces, la única condición esencial para la justicia de Cristo, para que la justicia de Cristo se impute a favor del creyente, es el ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe en Jesucristo. Y sobre Él como esa justicia vicaria. El acto de justificación es el resultado de la imputación o abono a la cuenta del creyente de la justicia del gran representante y fiador que es Jesucristo. Mire que quede claro ese aspecto, ¿cierto? El acto de la justificación que hace Dios por gracia, ese resultado, esa imputación, es el abono a la cuenta del creyente. Se nos abona a nosotros. Y se nos abona, ¿por qué? Porque hay un gran fiador, que es Jesucristo, que muere por nosotros. Así como toda la creación, todos los seres humanos estábamos en Adán, entonces ahora todos los creyentes en Cristo y en su obra en la cruz, estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa que ahora su justicia es nuestra. Somos justificados por su obra, porque Él lo hizo a través de la muerte sacrificial de Él en la cruz. Entonces el pecado de la humanidad fue imputada a Cristo, fue cargada a Cristo. Y Jesús mismo tomó sobre sí mismo esa pena capital por nuestro pecado. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Él fue el único que hizo posible, por la gracia de nuestro Dios, hacer que fuéramos libres de la condena, de la pena capital. Solo por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Para redondear la idea y concluir, sacar unas conclusiones, podríamos decir que en pocas palabras, justificar es constituir mi nueva posición de justo. Esta justificación es un acto de Dios por el cual manifiesta justo a un pecador por causa de la fe en Cristo. Mire lo maravilloso que es y el acto tan glorioso de parte de nuestro Dios. Ese acto de Dios es esa justificación, lo que significa justificación es manifestar justo a un pecador por la fe en Cristo. Esa idea fundamental de la justificación es la declaración de que el Dios justo, el juez justo que es Dios, ese dictamen, esa declaración de ese Dios justo, decide de que el hombre que cree en Cristo, su Hijo, por pecador que sea, es justo. Pues en Cristo, ese hombre que es justificado ha entrado en una relación justa con Dios. Ahora sí puede tener una entrada en paz con nuestro Dios. Pero porque lo logró a través de la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz. Por eso la justificación tiene que ver con la gracia de Dios sobre nosotros que somos pecadores.
y no tiene que ver con ningún cambio interno del pecador. Es decir, la justificación en sí misma no hace santo a nadie. Simplemente no declara culpable, no declara a este creyente culpable ante Dios. Y por lo tanto lo trata como santo. Ahora, el verdadero cambio que se produce con la santidad, el cambio que se realiza en el creyente, en el pecador, digamos, la santidad que se produce en él, tiene lugares con la santificación. Lógico, tiene relación con la justificación, pero es una definición diferente. Por eso Dios usó este principio de imputación para el beneficio de la raza humana. Es la gracia de nuestro Dios. Él usó este principio, esa gracia, cuando Él imputó el pecado de los creyentes a la cuenta de Jesucristo, como lo veníamos diciendo. Tenemos que tener claro eso. Fuimos justificados porque nuestra culpa fue imputada a la cuenta de Jesucristo, ¿cierto? Y Él pagó esa pena que teníamos sobre nosotros. Él lo pagó con la muerte en la cruz. Esa fue la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, imputando así nuestros pecados. Por eso es importante entender que el pecado fue imputado a Él, pero tenemos que tener claro que Él no lo heredó, ni nunca fue tocado por el pecado. Él fue tratado como si hubiera sido culpable de todos los pecados de la raza humana. Y sobrellevando todos nuestros pecados, Él acreditó a nuestra cuenta su justicia. Siendo el justo, santo, perfecto, eso se nos acredita a nuestro favor. Qué regalo tan glorioso y maravilloso de parte de nuestro Dios. Entonces ese favor se nos acredita a nuestra cuenta. La justicia de Él se nos acredita a nuestro favor. Dios, asimismo, como nos acredita su justicia, Él le acreditó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestros pecados. Los puso sobre Él para que los cargara, para que los llevara. Y por eso pagó en la cruz con esa muerte sacrificial. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Más claro no puede ser la palabra de nuestro Dios para comprender lo maravilloso de ese regalo extraordinario de gracia en parte de nuestro Dios. Al santo, al glorioso Dios, Jesucristo nuestro Señor, no hizo pecado, pero fue acreditado nuestro pecado a Él, fue cargado nuestro pecado para que la justicia de Dios se cumpliera en Él. Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre, pero en su bondad y en su gracia infinita lo cargó sobre Jesucristo nuestro Señor, su Hijo precioso. Y por lo tanto, nos declaró a nosotros o nos hizo justicia. Cumplió ese propósito de hacer justicia en el hombre, pero lo hizo sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y nos lo acreditó a nosotros. Por eso esa justificación es un dulce dictamen de nuestro juez, de ese juez glorioso que nos ha adoptado como hijos libres y herederos. Y Él nos ha declarado absueltos de toda culpa, esclavitud y condenación. Para concluir esta reflexión, entendamos lo maravilloso de parte de nuestro Dios en su gracia, al habernos dado la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No la merecíamos por nuestros pecados y nuestra maldad,
pero Él nos acredita la justicia a nuestro Señor Jesús, que es santo, perfecto, puro, y así nos adopta como hijos de Él, libres, y nos da parte de la heredad, y nos absuelve de nuestra culpa. Por eso tenemos que entender que esta obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestra salvación tiene que ser un motivo inmenso de gratitud de parte nuestra, y entender que su obra gloriosa en nuestra vida es el regalo más precioso que podemos tener. Entonces, para terminar, este es como el resumen del aspecto de la justificación. Él nos declaró justos por su gracia y por su bondad y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que glorificarle y exaltarle a Él y servirle con un corazón dispuesto y grato hacia Él, porque por su gracia nos escogió, nos llamó y nos hizo parte de ese pequeño grupo que Él ha escogido para Él. Vamos a orar entonces para terminar.